Bien, muchachos. Entonces, voy a hacer énfasis en lo que corresponde al análisis de estabilidad desde el punto de vista de la frecuencia, ¿no? Y haciendo énfasis también en la respuesta transitoria en el dominio de la frecuencia. Bueno, cuando se tienen sistemas continuos, cuando se tienen sistemas continuos, digamos que el análisis frecuencial o su respuesta frecuencial se hace haciendo un cambio de variable, ¿no? GDS, se hace un cambio de variable S igual a J omega para obtener una función G de J omega, ¿no? Y esa función en términos de G de J omega, pues va a tener una relación que depende de omega sobre omega, ¿no? En el caso de sistemas continuos. En ese sentido, pues digamos que se lleva el dominio complejo S al dominio complejo J omega, ¿no? Y en el dominio completo J omega lo que se hace es pues revisar cómo es el comportamiento del sistema cuando la frecuencia varía, por ejemplo, desde cero hasta infinito, ¿no? Desde cero hasta infinito. Y ver el comportamiento de varios parámetros, ¿no? Cuando se tiene esa representación en el dominio de la frecuencia, ¿sí? Se tienen dos tipos de representaciones. Una representación compleja rectangular, por así decirlo, donde se tiene una parte real de G de J omega, ¿cierto? Más una parte imaginaria, J imaginaria de G J omega, ¿no? Esta es una de las formas de representación, ¿no? En el dominio de la frecuencia de los sistemas. Y lo que se hace, pues, es variar omega desde la frecuencia desde cero hasta infinito. Puede ser mediante una representación rectangular o puede ser mediante una representación polar. Entonces, la forma de la representación polar, pues es igual, pues es prácticamente la norma de G de J omega con respecto a la fase de G de J omega, ¿no? Donde la norma de G de J omega, pues es básicamente la raíz cuadrada de la componente real de G de J omega elevada al cuadrado, más la componente imaginaria de G de J omega elevada al cuadrado, y la fase, por así decirlo, de G de J omega es igual a la tangente inversa de la componente imaginaria de G de J omega sobre la componente real de G de J omega, ¿no? Entonces se tienen dos formas, digamos que en el dominio del tiempo continuo, ¿no? Entonces tiene la representación de un sistema continuo en el dominio de la frecuencia en forma rectangular y en forma polar. Digamos que en forma rectangular, entonces si se varía la frecuncia desde cero hasta infinito, pues lo que facilita es construir vectores en un plano complejo J omega, ¿no? Entonces esos vectores pues van a tener un eje, el eje real y el eje imaginario. Y en ese plano complejo J omega, pues cada coordenada, si conforme varía omega, se reemplaza en la función de transferencia, entonces va a dar una coordenada de un punto, un componente real y un componente imaginario, ¿no? Entonces, digamos que es una de las formas de hacer análisis de sistemas del dominio de la frecuencia. Entonces, aquí lo que se construyen son los diagramas de Nyquist, ¿no? Y obviamente, pues mediante Nyquist podemos establecer la estabilidad de los sistemas, ¿no? La estabilidad de los sistemas. Cuando se representa en forma polar el sistema en el dominio de la frecuencia, lo vamos a ver más a continuación, pues ya se pueden llegar a construir los diagramas de Bode y también podemos realizar análisis de estabilidad. Nos vamos a enfocar inicialmente pues a repasar lo que es los diagramas de Nyquist, cómo se construyen rápidamente, y después los diagramas de Bode. Obviamente ustedes tienen que repasar esta teoría porque esto ya se vio en señales y sistemas. Simplemente aquí voy a repasar muy superficialmente. Y obviamente a partir de ese análisis de respuesta en frecuencia, pues ver cómo es el criterio de estabilidad, ¿no? Entonces, si se tiene una función de transferencia ya en términos de J omega y se reemplaza omega desde cero hasta infinito, se construyen los diagramas de Nyquist, ¿no? Entonces, los diagramas de Nyquist son diagramas vectoriales, por así decirlo, en donde para cada valor
Para cada valor de frecuencia se va a obtener una coordenada en un punto real y un punto imaginario. Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Por ejemplo, acá se ve. Digamos que aquí, cuando la frecuencia tiende a cero, entonces digamos que nos da un punto, una coordenada en parte real y parte imaginaria, ¿cierto? Entonces esto es como si fuera un vectorcito, ¿no? Es un vector. Y conforme va creciendo la frecuencia, creciendo la frecuencia, pues entonces sí, se van obteniendo diferentes puntos, ¿sí? Se van obteniendo diferentes puntos, diferentes puntos, hasta llegar a este punto que es cuando la frecuencia tiende a infinito, ¿no? Entonces, si esos puntos se interpolan, pues se obtiene la construcción del el gráfico polar, ¿no? El gráfico polar. Entonces, este es un gráfico polar. Ahorita vamos a ver otros desde MATLAB. ¿Por qué se creía el gráfico polar? Porque es simétrico con respecto al eje imaginario, ¿no? Entonces quiere decir que si uno reemplaza el comportamiento del diagrama polar desde las frecuencias que van desde 0 hasta infinito, ¿sí? Su comportamiento va a ser simétrico con respecto al eje imaginario, ¿sí? Para valores desde 0 hasta menos infinito, ¿no? Entonces, digamos que el diagrama polar es simétrico con respecto al imaginario. Bueno, bien, entonces así se construye el diagrama polar basados en una representación rectangular, ¿no? Y son vectores que se interpolan y al interpolarlos pues tenemos los diagramas de Nyquist. Bien, entonces el vector va a tener dos elementos, ¿no? Cada vector va a tener, ¿qué? Pues una magnitud, que es su tamaño, ¿sí? Su tamaño, la magnitud, y va a tener un ángulo, que va a ser la fase, ¿no? La fase. Entonces, digamos que en forma directa, pues los diagramas de Nyquist se relacionan con los diagramas de O, ¿sí? Así se construyen pues los diagramas de Nyquist. Primero, la función de transferencia en términos de S se reemplaza por J omega K término de S, se varía la frecuencia desde 0 hasta infinito, se van obteniendo puntos, se tabulan, se interpolan y se tienen un diagrama de Nyquist que es simétrico con respecto al eje imaginario a través de la deconstrucción de vectores, y esas coordenadas, esos vectores, pues básicamente van a tener dos atributos, que ¿cuáles son? Pues van a tener una magnitud que es el valor del vector y otro que es la fase. Entonces la magnitud pues nos va a decir qué tan grande a una frecuencia específica, ¿sí? ¿Qué frecuencia específica, qué tanta ganancia introduce en el sistema, ¿no? Y la fase, pues, nos define, pues, digamos que como es un análisis frecuencial, a una determinada frecuencia en la cual se evaluó la función, cuál es el desplazamiento de fase del sistema, ¿no? Entonces, digamos que se obtienen magnitudes y fases, ¿sí? Que provienen de sus componentes real e imaginario. Ahora la pregunta aquí es, bueno, ¿cómo se hace el análisis de estabilidad? Bueno, el análisis de estabilidad desde el punto de vista de Nyquist, digamos que tiene en cuenta o considera un análisis cuando el sistema se realimenta. Entonces, se hace el análisis frecuencial y se asume que el sistema se realimenta. El análisis de estabilidad en los diagramas de Nyquist, a partir de la realimentación del sistema, entonces va a permitir establecer si el sistema es estable o no a lazo cerrado, ¿sí? A lazo cerrado, y también es un criterio de estabilidad de forma relativa. ¿Por qué es un criterio de estabilidad de forma relativa? Porque va a permitir la revisión de dos índices de estabilidad. Dos índices de estabilidad que son el margen de ganancia y el margen de fase. Ese margen de ganancia y ese margen de fase, pues, los valores cuantitativos de ese margen de ganancia y margen de fase nos van a decir qué tan estable es el sistema, ¿sí? Bien, entonces, rápidamente, pues para analizar la estabilidad de un sistema en Nyquist, entonces, recordando que es a lazo cerrado, lo que hay que tener en consideración es, pues muy posiblemente ustedes lo vieron en electrónica análoga, ¿sí? Cuando se realimenta un sistema, ¿sí? Entonces hay un punto de referencia que es el punto en el plano complejo J, ¿cierto? Que es menos 1,J0. ¿No? Entonces, el criterio de estabilidad de Nyquist se basa en tener este punto de referencia, ¿no? Entonces, lo que se hace es establecer
cuál es el ángulo, cuál es más bien, la distancia del vector que corresponde cuando la frecuencia tiene, cuando tiene un ángulo de fase de 180 grados. ¿Sí? Entonces observen que este vector es cuando se provoca un ángulo de fase, un desplazamiento de fase de 180 grados, ¿no? Y el margen de ganancia, pues acá, bueno, acá nos va a dar una distancia, ¿no? Nos va a dar una distancia de, ¿no? Entonces el margen de ganancia desde el punto de vista de Nyquist es un valor cuantitativo que es igual al inverso de esa distancia, ¿sí? Al inverso de esa distancia. ¿Y qué significa el margen de ganancia? Pues qué tanta tolerancia hay para que el sistema llegue a ser inestable a lazo cerrado, ¿no? Entonces el punto de referencia es el punto 1J0, menos 1J0. Y ese punto es el límite, por así decirlo, de la estabilidad de un sistema a lazo cerrado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la fase sea 180 grados, mientras más pequeño sea este vector, ¿sí? Más pequeña sea esta distancia, el sistema va a tener aquí se puede observar, una tolerancia suficiente para llegar a la inestabilidad, ¿no? Entonces, mientras más grande sea, más pequeña sea esta distancia D, más grande es la tolerancia T, ¿sí? Entonces, el margen de ganancia, pues puede tener, bueno, desde el punto de vista numérico, por así decirlo, si el margen de ganancia es eh, mayor que cero, pues, bueno, y menor que uno, es lo más conveniente, ¿no? ¿Sí? Y si el margen de ganancia es mayor o igual que uno, pues entonces quiere decir que el sistema tiene poca tolerancia a la estabilidad, ¿sí? Y sería un sistema inestable. Entonces, si el margen de ganancia es entre cero y uno, en este caso, perdón, entre cero y uno no, sino es el inverso de, ¿no? Y aquí es a rectificar esto. El margen de ganancia es 1 sobre la distancia, ¿no? Entonces, obviamente, si la distancia es pequeñita, quiere decir que el margen de ganancia es mayor que 1, ¿sí? Esto es lo deseable, que el margen de ganancia sea mayor que 1, ¿para qué? Para que el sistema sea estable. Y obviamente, si D es muy grande, está es 1 y mayor que 1, entonces el margen de ganancia es menor o igual que 1, entonces sería inestable. Entonces, desde el punto de vista de Nyquist, si la distancia es pequeñita, o sea, está entre 0 y 1, quiere decir que el margen de ganancia es mayor que 1. Y eso significa que el sistema es estable. Si la distancia supera esa distancia menos 1, ¿cierto? O es igual a menos 1. Si está en 1 es que sería críticamente estable a lazo cerrado. Si supera ese valor, entonces, ¿qué tendríamos? Que un margen de ganancia pues va a ser menor o igual que 1, ¿no? Y eso significa que el sistema es inestable a lazo cerrado. Entonces hay que considerar acá que la estabilidad de Nyquist, teniendo en cuenta el margen de ganancia, define estabilidad de sistemas a lazo cerrado. Entonces, mientras la distancia de ese vector a 180 grados sea más pequeñito, el margen de ganancia es más grande. Entonces, por eso un margen de ganancia mayor que 1 o infinito, o sea, cuando la distancia es 0, por ejemplo, tendría un margen de ganancia infinito, eso es bueno. ¿Por qué? Porque significa que el sistema tiene mucha tolerancia para soportar, digamos, estímulos o soportar perturbaciones que lo lleven que lo saquen de la estabilidad, ¿sí? Por eso se dice que es una estabilidad relativa, ¿no? Porque si a mayor margen de ganancia, o sea, si la distancia es mucho más pequeñita, hay mucha mayor tolerancia, o sea, es más estable, ¿no? Entonces, mientras más grande es el margen de ganancia, más estable es el sistema, ¿sí? Y el otro indicador, pues, en análisis de estabilidad de Nyquist, pues, es la fase, ¿no? Es la fase. Entonces, la fase es saber, la fase es saber, bueno, eh, la fase es, saber eh, cuando se tienen 0 decibeles, entonces la fase es establecer, bueno,
cuánto ángulo hay que rotar esta respuesta de fase, esta respuesta de Nyquist, ¿sí? ¿Cuánto ángulo hay que rotarla? ¿Sí? ¿Sí? Para que toque el punto de inestabilidad, el referente de inestabilidad, o el punto crítico de estabilidad, que es el punto -1J0. Entonces, imagínate que esta es la respuesta de Nyquist, ¿cierto? Y esa respuesta se rota, ¿no? Esa respuesta se rota, ¿no? Entonces, el ángulo que se requiere para rotar, ¿cierto? El ángulo teta que permite rotar esa curva de Nyquist para que llegue al punto de inestabilidad se conoce como el margen de fase, ¿no? Entonces, si el margen de fase es mayor que cero, o sea, es positivo, significa, de igual manera, que se tiene un margen de fase de un ángulo positivo eh, para rotar, ¿sí? La respuesta de Nyquist antes de que llegue al límite de la estabilidad, ¿sí? Pero si por el contrario, digamos que la fase A0, o sea, tendríamos un caso hipotético en el cual la respuesta del sistema sea esta, ¿no? Bueno, que pase a través de cero o que sea esta, ¿no? Entonces, para que llegue al punto de inestabilidad se necesitaría un ángulo de fase negativo para llegar al punto de inestabilidad. Entonces, si el margen de fase es mayor que cero, significa que se tiene una tolerancia de fase suficiente de rotar la respuesta de Nyquist del sistema para antes de llegar al punto de estabilidad crítica. Pero si el margen de fase es menor o igual que cero, si es cero, quiere decir que es críticamente estable, ¿no? Pero si el margen de fase es menor o igual que cero, entonces significa que hay que rotar el diagrama de Nyquist en forma, bueno, en este caso en el sentido contrario a las manecillas del reloj, para que atraviese o llegue específicamente al punto de estabilidad crítica, que es -1J0. Entonces, en ese caso, pues sería un sistema inestable, ¿no? Entonces, así como el margen de ganancia, mientras más grande sea, mucho mejor, pues mientras el margen de fase sea mucho más positivo, mucho mejor, porque quiere decir que hay más tolerancia de fase, ¿no? Entonces, y de igual manera que como el margen de ganancia es un indicador o un índice de desempeño relativo, ¿sí? Porque a mayor margen de ganancia, mucho mejor, más estable. Asimismo, mientras el margen de fase sea más positivo, pues significa que el sistema es más estable, ¿no? Entonces, en conclusión, la estabilidad en los diagramas de Nyquist se basan en la medición del margen de ganancia y el margen de fase a través de su respuesta en la frecuencia en un diagrama polar de Nyquist. Y para que un sistema sea estable desde el punto de vista continuo, ¿no? Se debe garantizar, obviamente, a lazo cerrado, reiterando que es a lazo cerrado y en forma relativa, se debe garantizar que los dos márgenes sean positivos, o sea, que el margen de ganancia sea mayor que 1 para Nyquist y que el margen de fase sea mayor que 0 para Nyquist, ¿sí? Si alguno de los dos indicadores, por ejemplo, si el margen de ganancia es igual o menor que 1, o si el margen de fase es negativo o 0, entonces ya indica que el sistema es inestable desde el punto de vista de realimentación, ¿no? Para el caso discreto es muy similar y los diagramas de Nyquist son equivalentes, ¿no? Tanto para sistemas continuos como para sistemas discretos. Lo que pasa es que en el caso discreto, digamos que ya el término GZ ya se reemplaza por G de a la J omega, ¿no? Se va a tener un numerador en términos de J omega y se va a tener un denominador en términos de J omega, ¿sí? Y digamos que el análisis frecuencial, tanto para un sistema discreto como para un sistema continuo, es equivalente, ¿no? Se van a tener diagramas de Nyquist y Bode similares, equivalentes. Bueno, ahí hay que utilizar una transformación que se llama una transformación bilineal, pero la respuesta a frecuencia del sistema continuo, si es equivalente en forma discreta, su análisis es equivalente, ¿no? Entonces, también en los sistemas discretos, los diagramas de Nyquist se construyen a partir de la variación de la frecuencia, ¿sí? Y se obtienen diagramas de Nyquist muy similares, en donde se busca que el margen de ganancia sea mayor que cero y que el margen de fase sea menor que cero, ¿no? Bueno, entonces, para verificar esto, pues vamos aquí a utilizar MATLAB. Se puede definir un sistema que sea inestable. Por ejemplo,
que es igual a transfer function de 2, entonces un sistema que tenga la forma 1 menos 2, ¿no? Bueno, digamos que ese sistema continuo es inestable porque tiene un polo en menos 2, ¿no? A lazo abierto, ¿no? Tiene un polo inestable a menos 2. Pero la pregunta es, bueno, al realimentarse el sistema utilizando Nyquist, ¿será que es estable o es inestable? Entonces, para eso, pues utiliza el comando Nyquist y lo que nos permite reproducir el diagrama de Nyquist, ¿no? Entonces, entonces, lo que podemos observar acá en este diagrama de Nyquist, pues básicamente es que en MATLAB, eh, nos muestra acá no se alcanza a ver muy bien, pero bueno, acá nos muestra con una cruz rojita, ¿sí? Aquí nos muestra el punto menos 1,J0, ¿no? Y el diagrama de Nyquist, como les había comentado, pues digamos que se empieza a construir de esa respuesta, variando la frecuencia desde 0 hasta infinito y se van construyendo vectores, ¿no? Bueno, realmente los vectores, sí, aquí es el punto 0,0, entonces los vectores se van construyendo a partir de 1,0, ¿no? Digamos que, digamos que la parte inferior muy posiblemente se construye con respecto al, a las frecuencias positivas y en la parte superior con respecto a las frecuencias negativas. Y estas flechas nos indican cómo va creciendo la frecuencia, ¿no? Bueno, pero entonces al construir este diagrama de Nyquist, lo que uno observa es, bueno, ese diagrama polar de Nyquist, esa curva de Nyquist, atraviesa o no el punto menos 1J0, ¿no? Entonces, si ese punto, entonces aquí lo que podemos observar es que el margen de ganancia, ¿sí? El margen de ganancia es 1, ¿no? Y adicionalmente, la curva de Nyquist pasa exactamente por el punto menos 1J0. Entonces, muy posiblemente el margen de ganancia es 1 y el margen de fase es 0. ¿Qué significa eso? Que el sistema es inestable a lazo cerrado, ¿no? ¿Por qué? Porque el margen de ganancia no es mayor que 1 y porque el margen de fase no es mayor que 0. Entonces, el hecho de que esa curva de Nyquist atraviese el punto menos 1J0 o lo encierre, indica que el sistema es inestable a lazo cerrado. Si no pasa por ese punto o no lo encierra, pues el sistema es estable a lazo cerrado. ¿Sí? Y otras situaciones especiales, si esa curva de Nyquist, digamos, tiene varios encierros del punto menos 1J0, pues indica el número o la cantidad de polos que tiene el sistema en el semiplano derecho y plano complejo S, o sea, el número de polos inestables que tiene el sistema. Bueno, digamos que aquí, gracias a MATLAB, uno puede observar aquí, hace clic derecho en el gráfico y le da características y aquí se puede verificar, obviamente aquí estaría el margen de ganancia y el margen de fase, aparece este puntico, ¿no? Y nos dice, bueno, que el margen de fase es 0, ¿sí? Aquí, bueno, el margen de ganancia ya sabemos que da 1, ¿sí? Porque es el inverso de esta distancia, ¿no? De esta distancia. Entonces, voy a dejar aquí para que vean esto. Entonces, digamos que en este caso, pues el margen de ganancia, este es el vector a menos 180 grados, ¿no? Entonces, la distancia es igual a 1, luego el margen de ganancia es igual a 1, ¿no? Y el margen de fase, observen que es 0. ¿Por qué 0? Porque esa curva de Nyquist no hay que rotarla. Ya está cruzando por el valor de estabilidad crítica. Entonces, con margen de ganancia es 1 y el margen de fase es 0, entonces el sistema no es estable en la sucesión. ¿Listo? Bueno, entonces para verlo, digamos, en la práctica, viendo pues parte también de análisis frecuencial con Nyquist. Y bueno, y podemos hacer el mismo ejemplo, pero ya con un polo estable, ¿sí? Para ver qué pasa. Bueno, el sistema va a ser estable a lazo abierto, ¿no? Pero la pregunta es preguntarnos si el sistema es estable a lazo cerrado utilizando Nyquist. Entonces, nuevamente utilizamos Nyquist y vemos la respuesta. Entonces, en este caso, pues la respuesta, observen, volvemos aquí a observar el punto de referencia, ¿sí? Menos 1,J0. El diagrama polar de Nyquist, observen que es simétrico, ¿no? Es con respecto al eje real, ¿no? Es con respecto al eje real, ¿sí?
Aquí se ve cómo evoluciona la frecuencia, cómo crece la frecuencia de cero a infinito o de menos infinito a cero, ¿no? Y entonces vamos a ver la distancia, ¿sí? La distancia aquí, la distancia con respecto a este punto cuando la fase es de menos 180 grados. Obviamente aquí está el punto 0, 0. Entonces se puede observar que la distancia es cero. Luego quiere decir que el margen de ganancia es el inverso de cero, pues da infinito. Y eso es bueno, sí, es bueno, porque hay mucha tolerancia para que esta, este punto, ¿sí? Llegue a tocar el límite de la estabilidad, ¿no? Desde el punto de vista del margen de ganancia. Y desde el punto de vista del margen de fase, entonces, bueno, aquí digamos que este es el diagrama polar. Entonces, ¿cuánto hay que rotar? ¿Cuánto hay que rotar? ¿Cuánto hay que rotar esta curva? ¿Sí? Para esta respuesta de fase para que llegue al punto de estabilidad crítico, ¿no? Entonces, obviamente, si esta circunferencia, digamos, la vamos rotando, ¿sí? La vamos rotando alrededor del punto cero, pues va a llegar un punto en que va a llegar acá, ¿cierto? Y muy posiblemente va a tocar ese punto, pero ¿cuánto hay que rotar esto? Pues más o menos 180 grados positivos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el margen de ganancia es mayor que 1 y el margen de fase es mayor que 0, ¿sí? Eso significa que obviamente que el sistema a lazo cerrado, ¿sí? Utilizando el criterio de Nyquist, es un sistema estable, ¿no? Bueno, aquí haciendo clic derecho, yendo a características y dándole All Stability Margin, esto aquí nos muestra que el margen de fase, bueno, en este caso es 180 grados positivos, ¿cierto? El margen de ganancia es infinito, ¿sí? El margen de ganancia es infinito y eso nos permite concluir que el sistema es estable a lazo cerrado, ¿no? A lazo cerrado. Recuerden, el margen de estabilidad, el criterio de estabilidad de Nyquist y también el de Ode, ¿sí? Son criterios de estabilidad, primero, que tienen naturaleza relativa, que mientras los márgenes sean más grandes, es más estable el sistema. Y segundo, permiten establecer si un sistema es estable o no, pero al ser realimentado, o sea, a la sucesión. Bueno, ya voy a pasar acá. Es lo mismo que ya les dije de la estabilidad, ¿no? Relativa al criterio de Nyquist. Es la distancia, el inverso de la distancia nos da el margen de ganancia, ¿sí? Cuando la fase es menos 180 grados. Y bueno, ahí está, 1 sobre D. Y el margen de fase, pues es el ángulo de fase que se requiere rotar o desplazar la curva de Nyquist, lugar geométrico de la curva de Nyquist para que llegue al punto de estabilidad crítica, ¿no? Que esa curva de Nyquist al rotarla llega al punto menos 1 J0. Bueno, bien. Entonces, como ya les comentaba, pues entonces la otra forma de hacer el análisis frecuencial pues es llevando esa respuesta en frecuencia llevándola a una representación polar, ¿no? Que ya sabemos que partimos de una representación rectangular que tiene una parte real, una parte imaginaria y la vamos a llevar a una parte polar, ¿no? ¿Sí? Entonces la magnitud, pues ya sabemos que se obtiene sacándole la raíz a cada componente real e imaginaria elevada al cuadrado, cada una. Y la fase se obtiene pues calculando la tangente de la menos 1 tangente a la menos 1 de la parte imaginaria sobre la parte real. Y se varía la frecuencia. Y al variar la frecuencia, pues se van a tener dos respuestas, la de magnitud y la de fase. ¿Sí? Digamos, entonces a partir de ahí se construyen los diagramas de Nyquist, de Bode, ¿no? Los diagramas de Bode. Los diagramas de Bode pues tienen una diferencia con respecto a Nyquist en cuanto a la magnitud. Bueno, la fase sí va a estar una respuesta en términos de grados, ¿no? De grados de desplazamiento. Y la magnitud, pues se lleva a una escala logarítmica, entonces se calcula 20 logaritmos de la magnitud. Entonces, pues los criterios de estabilidad de Bode son los mismos de Nyquist. Lo que pasa es que el margen de ganancia se le aplica 20 logaritmos, ¿cierto? Por ejemplo, si es 0, entonces esto nos da que, no, perdón, si es 1, pues nos da 0, ¿no? Nos da 0. Entonces,
Entonces aquí, pues lo que se busca es que el margen de ganancia sea mayor que cero, ¿no? Digamos que desde Nyquist, el margen de ganancia tiene que ser mayor que un valor numérico mayor que uno, ¿no? En BODE, como se aplica pues el 20 logaritmo, sí, se lleva una escala logarítmica, entonces ya el margen de ganancia tiene que ser mayor que cero. Pero entonces aquí se tiene en cuenta el valor absoluto, ¿no? Entonces van a ver, entonces si el margen de ganancia, ahorita vamos a hacer un cálculo, si el margen de ganancia da positivo, quiere decir que ese margen es negativo. Si el margen de ganancia da menos 10 decibeles, entonces quiere decir que el margen de ganancia es 10 decibeles, ¿sí? Por eso es el valor absoluto. Bueno, entonces digamos que el margen de ganancia es el mismo margen de ganancia en Nyquist, pero en una escala logarítmica. Y el margen de fase, pues es el mismo margen de fase que se calcula en Nyquist. Y la definición es la misma, ¿sí? El margen de ganancia en un diagrama de es, pues, qué tanto magnitud hay que entregarle al sistema para que llegue al punto de inestabilidad, qué tanta tolerancia de ganancia tiene el sistema para que llegue a la inestabilidad. Lo mismo que es el margen de fase, pues qué tanta fase hay que rotar o desplazar la respuesta en frecuencia del sistema para que llegue al punto de inestabilidad, ¿no? Entonces, pues, digamos que los márgenes son equivalentes, ¿no? Ustedes, pues la idea es que revisen esta información, pues creo que la cargué en la plataforma, pero virtual, pero esto se ve en señal y sistema, entonces repasen cómo se construyen los diagramas de Obo de magnitud y fase a partir de sus componentes fundamentales de polos, ceros, ganancias estáticas, integradores, diferenciadores, ¿no? Pero entonces aquí lo que me interesa es ver, me voy aquí típico, bueno, entonces cuando se construye el diagrama de Obo, pues se tiene en la parte superior, ¿sí? Digamos que la respuesta en magnitud, ¿sí? Y la respuesta en fase, ¿no? Aquí es la variación de la frecuencia positiva y aquí la variación de la frecuencia positiva. Obviamente, en la escala de magnitud se trabaja con 20 logaritmos en base 10 de, de la magnitud, ¿no? Pero se trabaja en decibeles, ¿no? Y la fase, bueno, se trabaja en grados geométricos. Otra característica de los diagramas de O es que la escala en frecuencia se trabaja en una escala semilogarítmica, es decir, que aquí se puede tener 0.1 radianes sobre segundo, aquí se tiene 1 radian, aquí se tienen 10 radianes, aquí se tienen 100 radianes, y la escala es semilogarítmica, ¿no? Entonces aquí sería, por ejemplo, observen que aquí ya se diga 2 radianes, 3 radianes, 4 radianes, 5 radianes, ¿no? Acá ya se tienen 20, 30, 40, 50 radianes, etcétera. Simplemente es la naturaleza de los diagramas de Ohm. Entonces, pues la idea es que ustedes repasen de señales y sistemas y obviamente, no sé, también en filtrado analógico, en electrónica 3, posiblemente ustedes ya revisaron cómo se construyen los diagramas de Ohm. Si no lo han visto, pues tienen que estudiar, ¿no? Lo que me interesa ahora, pues, es ver cómo se mide la estabilidad utilizando los diagramas de Ohm, ¿no? Entonces, para eso, pues, fácilmente lo voy a hacer. Lo voy a hacer aquí, pues utilizando MATLAB, ¿no? Entonces, voy a utilizar una función de transferencia de segundo orden para revisar, bueno, ya vimos respuesta transitoria, ¿no? En el dominio de frecuencia, magnitud, fase, cómo se comporta el sistema en magnitud, cómo se comporta el sistema en fase. Ahora, ¿cómo se analiza la estabilidad desde el punto de vista de gramos de hoja? Bueno, voy a definir entonces una función de transferencia de un sistema continuo, digamos que tenga la siguiente función de transferencia. Digamos, voy a colocarle valor para que el sistema sea inestable, el numerador con 500.000 y el denominador voy a colocarle un polinomio que tenga 3 polos. ¿Sí? Digamos que tiene un sistema que tiene un polo en menos 10, un polo en menos 20 y un polo en menos 100. Entonces, este es el sistema, ¿no? Este es el sistema. Piensen aquí, quiero aquí cambiar el font para que no sea tan...
Esta es la función de transferencia del sistema, ¿sí? Un sistema que tiene tres polos, ¿sí? Tiene un polo en -10, en -20 y en -100. Obviamente el sistema a lazo abierto es estable, ¿sí? O sea, porque tiene un polo en -10, en -20 y en -100. Está donde ese sistema tiene los polos en el plano izquierdo del plano complejo S. Pero el sistema, entonces cuando se calcula el diagrama, el análisis de estabilidad para los sistemas, en este caso, utilizando Nyquist y Bode, se hace cuando se realimenta. Entonces, a lazo abierto es estable, pero la pregunta es, bueno, ¿será que el sistema es estable o no cuando se realimenta? Entonces, pues mediante Nyquist y Bode se puede establecer esa situación. Entonces, para ver la estabilidad de Bode, aquí lo voy a repasar simplemente, pues construimos el diagrama de Bode de, de esa respuesta. Entonces, ustedes, la idea es que ustedes repasen cómo se hace, ¿no? Pues obviamente tiene tres polos, entonces se trabajan con tres polos de primer orden, se grafican los tres polos en magnitud y en fase, sus respuestas frecuenciales, y se suman y se obtiene el total, ¿no? Y obviamente pues aquí vamos a agilizar todo eso porque estas son temáticas que ustedes ya se supone ya conocen, y aquí observamos la respuesta. Entonces aquí voy a modificar esto un poquito para que se vea mejor y entender esta, pues la respuesta con grillas tanto de magnitud como de fase. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo se calcula el margen de ganancia y el margen de fase en un sistema ya representado o teniendo su respuesta frecuencial en Bode, ¿no? Bien, entonces acá tenemos la respuesta de magnitud y de fase del sistema, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, cómo se calcula los márgenes de ganancia y márgenes de fase? Y obviamente establecer si el sistema es estable es estable o no a la cero. Entonces, ¿cómo se calcula el margen de ganancia? Entonces, al igual que en los diagramas de Nyquist, se ubica uno donde la fase es, bueno, 180 grados o menos 180 grados, ¿no? Para el caso de diagramas de Bode, entonces nos ubicamos en la respuesta de fase, ¿sí? Nos ubicamos en la respuesta de fase y donde la fase sea igual a menos 180 grados. Entonces aquí, pues esta es la respuesta de fase, ¿no? Y observen, acá está menos 180 grados, por lo tanto, este es el punto de fase de menos 180 grados. Entonces aquí nos va a dar una frecuencia, ¿no? Nos va a dar una frecuencia, pues ahorita la vamos a calcular mucho más efectivamente. Pero entonces, para calcular el margen de ganancia, entonces lo que se hace es proyectar el, la frecuencia donde se obtiene la fase a menos 180 grados en el diagrama de magnitud. Entonces, esta frecuencia que está acá, esta frecuencia la proyectamos acá, ¿sí? Y bueno, más o menos es por acá, ¿sí? Y aquí nos va a dar un valor de ganancia en decibeles. Y se le calcula el valor absoluto de ese valor de ganancia y ese es el margen de ganancia. ¿Listo? Entonces aquí, pues ya lo expliqué. Entonces aquí lo que voy a hacer es hacerlo aquí con la ayuda de los cursores de MATLAB. Entonces nos ubicamos donde la fase de menos 180 grados, ¿sí? Entonces aquí da menos 180 grados. ¿En qué frecuencia se provoca? 57 radianes. Ah, bueno, entonces nos ubicamos en el diagrama de magnitud donde de 57 radianes. Entonces la frecuencia donde es 57 radianes. Bueno, digamos que tiene muy poca resolución. Más o menos ahí están 57 radianes. ¿Qué nos dicen 57 radianes el diagrama de magnitud? Que la magnitud es de 1.77. ¿Sí? Entonces acá en la, la fase en menos 180 grados se presenta una frecuencia de 57 radianes sobre segundo. Y proyectando esa frecuencia de 57 radianes sobre segundo, nos da una magnitud de 1.77. Conclusión, margen de ganancia es igual a menos 1.77 decibeles, ¿sí? Valor absoluto. Bueno,
Entonces, por ahora, ¿qué se dice? Pues que el sistema no es estable a lazo cerrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para BODE el margen de ganancia tiene que ser mayor que cero. Aquí es menor que cero. Luego, el sistema por ahora es inestable. Ahora, ¿cómo se calcula el margen de fase? Bueno, entonces el margen de fase, recordando, entonces, ¿qué se hace? Nos ubicamos, ahora, para calcular el margen de ganancia, nos ubicamos en el diagrama de fase, ¿no? Y proyectamos. Para calcular el margen de fase, nos ubicamos en el diagrama de magnitud y proyectamos en el de fase. Entonces, acá la clave es ubicarnos donde la magnitud sea igual a 0 dB, ¿sí? Y ahí nos va a dar acá nos va a dar una frecuencia de 0 dB. Entonces lo que se hace es proyectar esa frecuencia de 0 dB, ¿sí? Proyectarla acá en el diagrama de fase, o sea, esta misma frecuencia de 0 dB, es esta misma frecuencia de 0 dB, ¿sí? Y aquí se va a obtener una fase en 0 dB. ¿Sí? Entonces, el margen de fase no es esa fase en 0 dB. El margen de fase en grados es igual a 180 grados menos el valor absoluto de la fase en 0 dB, a la frecuencia que se obtienen los 0 decibeles. ¿Sí? Entonces, vamos a calcularlo, pues aquí utilizando pues nuevamente MATLAB, ¿no? Entonces, para interpretar el margen de fase, entonces aquí ¿qué necesitamos? Ubicarnos en en el diagrama de magnitud y ver dónde es 0 decibeles. Entonces, bueno, digamos que ahí es lo más cercano que puedo llegar. Entonces aquí es la magnitud de 0 decibeles. ¿Qué frecuencia? En 63.4. Entonces acá en el diagrama de bode de fase, ubiquémonos en esa misma frecuencia, más o menos 63. Voy a tratar de hacerlo muy cercano a 63.4. Bueno, así más o menos. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué se hace? Se ubica aquí donde la magnitud sea magnitud igual a 0 dB. Y se obtiene una frecuencia. La frecuencia en 0 dB, ¿cuánto da? Nos da 63.4 radianes sobre segundo. ¿Qué se hace? Pues nos ubicamos acá también en el diagrama de fase en la misma frecuencia de 0 dB, o sea, de 63.4, y vemos cuánto es la fase. Bueno, aquí la fase realmente ya no la entregan. La fase en 0 dB es igual a menos 186 grados. Ahora, entonces, ¿cuál es el margen de fase? Pues el margen de fase en grados va a ser igual a 180 menos la fase que se obtuvo en la frecuencia de 0 decibeles. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el valor absoluto de menos 186? Pues va a dar positivo, ¿no? 186. Luego el margen de fase es de menos 6 grados. ¿Sí? Entonces, como el margen de fase es menor que 0, el sistema también es inestable. Pero a lazo cerrado, ¿no? A lazo abierto el sistema es estable, ¿no? Porque sabemos dónde están sus polos. Pero el criterio de estabilidad de Bode nos establece si el sistema es estable o no a lazo cerrado, ¿no? Entonces, esa es la forma de calcular margen de ganancia, margen de fase y concluir si el sistema es estable o no a lazo cerrado. Aquí nuevamente en MATLAB, si hacemos clic derecho, entonces nuevamente vamos a características y All Stability Margins, y aquí pues ya nos da los valores exactos, ¿no? Los valores exactos. Entonces observen que aquí nos dice, bueno, y yo había calculado un valor de margen de ganancia de menos 1,77, ¿no? Pues acá nos da el valor exacto, ¿no? El margen de ganancia es de menos 2,03. La frecuencia la había calculado pues manualmente alrededor de 57 radianes sobre segundo. Cada día nos dice que es 56.6 radianes, ¿no? ¿Será que el sistema es estable? No, el sistema no es estable a lazo cerrado porque su margen de ganancia es negativo. De igual manera, en la parte inferior, si hacemos clic en el circulito, nos dice que el margen de fase es de menos 5.66. Yo lo había calculado manualmente, menos 6, ¿cierto? Y obviamente, eso sí, a una frecuencia de 63.1 radianes sobre segundos, que sería la frecuencia de 0 decibeles. ¿El sistema es estable hasta lazo cerrado? No, porque tanto el margen de ganancia como el margen de fase son negativos, ¿no?
Entonces acá pues ya hemos ejemplificado pues el análisis de estabilidad de Nyquist, de Bode, ¿no? Voy a hacerlo en forma simultánea para el mismo sistema, pero le voy a variar la ganancia de tal manera que o sea, va a tener los mismos polos, ¿no? Entonces, al afectar la ganancia, digamos que los polos y la fase, digamos que el diagrama de Bode de fase se va a mantener, pero el diagrama de Bode de magnitud va a cambiar. Y eso hace que cambie los márgenes de ganancia y margen de fase. Entonces, observen que voy a utilizar el mismo sistema, que es estable a lazo abierto, pero le modifiqué la ganancia, ¿sí? Ya la ganancia cambió. Y entonces voy a graficar ese sistema. Voy a darle aquí Hold On para que la gráfica anterior se mantenga. Y le voy a dar Bode PG, pero entonces lo voy a colocar en color rojo, ¿sí? En color rojo. Entonces, voy a quitar esto de las características. Bueno, entonces, digamos que aquí en el diagrama el color azul es pues el sistema que era inestable a su cerrado, ¿no? Bueno, con una ganancia muy grande, ¿no? Eh, lo que está en rojo, pues lo que se va a observar es que es el mismo sistema, pero la ganancia, la ganancia estática disminuyó. Y eso implica que el margen de la respuesta en magnitud cambia, pero la respuesta en fase no cambia, ¿no? La fase se mantiene, pero la magnitud sí cambia. Obviamente eso va a implicar que los márgenes de ganancia y los márgenes de fase van a cambiar, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo. Entonces vamos a medir el margen de ganancia, pero ya para el sistema, al sistema de color rojo, ¿no? Bueno, la respuesta del sistema de color rojo. Entonces, el margen de ganancia nos ubicamos en menos 180 grados, ¿cierto? En menos 180 grados la frecuencia fue en 56.4. Luego proyectamos acá, nos ubicamos en 56.4, más o menos ahí. ¿Sí? 56.4. ¿Y qué se observa ahí? ¿Cuál es la magnitud en la frecuencia de menos 180 grados? ¿Sí? De que es 56.4, menos 22.4 decibeles. Ah, pero entonces el margen de ganancia es el valor absoluto de eso. Luego el margen de ganancia es igual a 22.4 dB. ¿Qué significa? Que por ahora el sistema es estable. Por ahora, ¿por qué? Porque también hay que considerar el margen de fase. O sea, si alguno de los dos márgenes no cumple la estabilidad, pues el sistema es inestable. Pero en este caso, por ahora se puede decir que es estable a lazo cerrado, por ahora cumpliendo el margen de ganancia, ¿no? Porque acá nos da negativo, entonces acá el margen de ganancia es 22.4 decibeles. Y ahora, pues el margen de fase. Entonces, el margen de fase se obtiene, pues ahora ubicándonos en la magnitud de 0 dB, ¿no? Observen que acá ya 0 dB se corrió, más o menos, digamos que por acá. Digamos que ahí, más o menos alrededor de 9 radianes se tienen 0 dB. Entonces, esa es la frecuencia de 0 decibeles. Entonces, se ubica uno en la frecuencia de 0 decibeles en la parte de fase, que es alrededor de 9.19 radianes. Más o menos, bueno, digamos que por ahí. ¿Sí? Y da una fase de menos 72.3, ¿no? Entonces, aquí tenemos la frecuencia de 0 decibeles, que es 9,19 radianes sobre segundo. Se proyecta acá en la misma frecuencia de 0 decibeles. ¿Y la fase cuánto va? La fase en 0 dB es igual a menos 72.3 grados. Luego el margen de fase en grados es igual a ¿quién? A 180 grados menos el valor absoluto de la fase en 0 dB. Y bueno, y obviamente esto es igual a menos 180 grados menos, bueno, valor absoluto de menos 72.3, pues da 72,3 positivo. Y esto da aproximadamente, digamos que bueno, alrededor de 108 grados. Entonces el margen de fase es mayor que cero, ¿qué significa? El sistema es estable. Y como el margen de ganancia también es positivo, se concluye que el sistema a lazo cerrado
es estable. Sus márgenes de fase de ganancias son mayores que cero. Entonces observen acá. Digamos que en la respuesta roja, ¿no? En la respuesta de frecuencia roja, el margen de ganancia es 22.4 decibeles. Luego es estable a lazo cerrado. Y aquí el margen de fase, tengo que ubicarme en el rojito. Es acá donde está el rojito. El margen de fase aquí nos dice, el margen de fase es de 108 grados. Conclusión, el sistema es estable a lazo cerrado. Bueno, bien. Entonces, pues esto es, básicamente es el repaso de lo que es el análisis frecuencial, a grosso modo, porque es tema que ya es visto de señales y sistemas, inclusive de electrónica, ¿sí? La respuesta frecuencial de un filtro, de un sistema analógico, y obviamente pues el análisis de estabilidad, que tanto en Nyquist como en Bode, el análisis de estabilidad es un análisis de estabilidad relativo. Adicionalmente es un análisis de estabilidad eh, un análisis de estabilidad que permite establecer si un sistema es estable, pero cuando se realimenta, ¿no? No cuando está a la suerte, sino cuando se realimenta. Es importante tener claro esas dos situaciones cuando se hace análisis de estabilidad en el dominio de la frecuencia. Bueno, bien. Perdón. Ahora, pues lo que voy a revisarles también en forma general es el análisis de la respuesta transitoria, pero para sistemas, pero ya no desde el punto de vista del dominio del tiempo, lo vamos a repasar, ya desde el punto de vista en el dominio del tiempo, ¿no? Entonces, en la frecuencia, ¿qué es la respuesta transitoria? Pues ver cómo es el comportamiento del sistema, ver cómo es el comportamiento del sistema cuando varía su magnitud y fase, es básicamente eso. Y su respuesta transitoria en la frecuencia también tiene que ver, pues, si establecer cómo es sus márgenes de fase, sus márgenes de ganancia, su ancho de banda. Ahora vamos a ver, pues, para el próximo viernes hacer la introducción a lo que es error en estado estacionario, pues es ver lo que es el análisis de la respuesta transitoria en el dominio del tiempo, ¿no? Entonces lo vamos a ver para el caso continuo y para el caso discreto, ¿no? En el dominio del tiempo, pues los sistemas dinámicos continuos se caracterizan porque tienen, bueno, se representan a través de una función de transferencia y esa función de transferencia tiene unos elementos, lugares geométricos que se representan en el plano complejo S, ¿no? Entonces, en el dominio del tiempo, un sistema como tal tiene un numerador en términos de S y un denominador en términos de S. Si se calculan las raíces del numerador, se tienen los ceros del sistema. Si se calculan las raíces del denominador, se tienen los polos del sistema. Entonces, los polos y los ceros nos dan información del comportamiento dinámico o su respuesta transitoria, ¿no? Su respuesta transitoria. Entonces, los ceros, ¿qué información dan de un sistema? Pues en este caso, los ceros definen la ganancia estática del sistema, ¿sí? La ganancia estática. Los polos, los ceros también definen la fase del sistema, ¿sí? Y los polos definen tres cosas, pues definen la ganancia estática, definen cómo es la dinámica, que es lo que tal vez nos interesa más en este caso, y obviamente definen la estabilidad, ¿no? Definen la estabilidad, ¿sí? Entonces, la ganancia estática pues significa que el sistema, cuando la frecuencia, cuando se le aplica un estímulo a frecuencia cero, qué tanta ganancia introduce a la salida del sistema, ¿sí? Entonces, digamos que si se tiene un sistema, se le aplica un estímulo de entrada, ¿cierto? Y aquí se obtiene la salida. Entonces, la ganancia estática es lo que da respuesta es a establecer cuánto amplifica o atenúa la salida, la entrada, ¿no? Esa es la ganancia estática, la relación de ganancia, ¿no? Entre la entrada y la salida, pero cuando la frecuencia es cero.
Entonces, eso depende de la ubicación de los ceros y de los polos, ¿no? ¿Qué es la fase? Pues la fase pueden ser, los sistemas pueden ser de fase mínima o fase no mínima. Entonces, la fase, ¿cuándo un sistema es de fase mínima? Cuando al aplicarle un estímulo, ¿sí? El sistema responde en fase, ¿sí? Un sistema es fase mínima cuando, si se le aplica un estímulo, por ejemplo, que tiene este cambio de fase positivo, su respuesta tiene ese mismo cambio de fase, ¿sí? O sea, ¿y cuándo es un sistema fase no mínima? Pues un sistema fase no mínima, cuando al aplicarle un estímulo, el sistema al comienzo responde con un cambio de fase contrario, ¿sí? Sería un sistema fase no mínima, ¿sí? Entonces, este sería fase mínima y este sería fase no mínima. Entonces, esa es la fase. Si el sistema responde al estímulo del sistema, si la respuesta del sistema ante un estímulo responde en fase o no, ¿sí? Obviamente, ya vamos a ver, pues, cuando un sistema fase mínima y fase no mínima. Y la dinámica, la estabilidad, pues ya sabemos que si los polos están ubicados en el plano izquierdo, plano complejo, es el sistema es estable. Si tiene por lo menos un polo ubicado en el eje imaginario, en el semiplano derecho, plano complejo S, pues un sistema continuo es inestable, ¿no? La estabilidad. Y la dinámica, pues que la dinámica puede ser estable o inestable, ¿no? Obviamente vamos a analizar el caso en el que el sistema tenga una dinámica estable. Si el sistema tiene una dinámica estable, si no tiene polos, entonces digamos que, o que más bien que si la función de transferencia de un sistema es una ganancia estática, quiere decir que el sistema es de orden cero, ¿no? Si el sistema tiene un polo, pues quiere decir que es un sistema de primer orden. Si el sistema tiene un par de polos, puede ser un sistema de segundo orden. Además, si el sistema es de segundo orden estable, puede tener respuesta transitoria subamortiguada, sobreamortiguada o críticamente amortiguada. Y si el sistema es de orden superior, o sea, tiene 3 o 4 polos, 5 polos, pues tiene más de 2 polos, pues el sistema es de orden superior. Pero independientemente del número de polos que tenga, el sistema siempre va a tener una respuesta dominante. O se va a encasillar en sistemas de primer orden o se va a encasillar en sistemas de segundo orden. Bueno, entonces para revisar toda esta información que, bueno, también estamos repasando, simplemente voy a hacer un ejemplo y lo vamos a revisar. Entonces vamos que tengamos un sistema de la forma S más 1 sobre S más 2 factor de S más 3. Bueno, coloquémoslo aquí, S más 4. Entonces la idea es pues, realizar el análisis de la respuesta transitoria a este sistema en el dominio del tiempo. Entonces lo que uno hace pues simplemente es ubicar los lugares geométricos de ese sistema en el plano complejo S. Entonces tiene un 0, ¿en dónde? En menos 1. En menos 1 tiene un 0, tiene un polo en menos 2, en menos 3 y en menos 4. ¿No? Es un sistema de que, entonces vamos a empezar a analizar la ganancia estática, ¿no? Entonces, la ganancia estática. Entonces, ¿cómo se analiza la ganancia estática en un sistema continuo? Pues reemplazando ese a cero. O sea, cuando la frecuencia continua se hace cero. Entonces, si la frecuencia continua se hace cero, o sea, y omega es cero, ¿sí? Cuando la frecuencia es cero. Entonces, simplemente reemplazar G de cero, ¿y esto cuánto da? Pues daría 1 sobre 2 por 3 por 4. O sea, esto da 1 sobre 4 por 3, 12, 1 sobre 24. Esta es la ganancia estática. Y como podemos observar, la ganancia estática ¿de quién depende? Pues obviamente depende de la ubicación del cero y la ubicación de los polos, ¿sí? Esa ganancia estática depende de los ceros y los polos, ¿sí? ¿Y qué significado da esto? Ah, bueno, que el sistema atenúa la salida en un factor constante de 1 sobre 24. También pudo haber sucedido que la ganancia estática sea mayor que 1, entonces puede amplificar, ¿no? Si da negativa, entonces si da con un signo negativo, pues quiere decir que amplifica o atenúa, pero adicionalmente desplaza frecuencialmente, ¿no? Eso es lo que significa un desplazamiento de 180 grados. Bueno,
Pero en este caso, pues ya vemos su respuesta transitoria, pues indica, bueno, que el sistema pues tiene una ganancia estática que atenúa, ¿no? La fase, entonces, si los ceros están ubicados, en el semiplano izquierdo del plano complejo S, se dice que es un sistema de fase mínima. Luego este sistema, ¿dónde está el cero? En el semiplano izquierdo. Este cero está en el semiplano izquierdo, es un sistema de fase mínima. O sea, quiere decir que no introduce fase negativa, por así decirlo, ante los estímulos, ¿no? Si tuviera el cero en el plano derecho del plano complejo S, se diría que es un sistema fase no mínimo, ¿sí? O sea, que presenta un desplazamiento de fase en los transitorios, ¿no? Y eso no es muy bueno, ¿no? Eso es una característica nociva en la respuesta dinámica de los sistemas. Y bueno, y si lo tuviera en cero, pues eso no, digamos que el cero en cero no afecta a la fase. No, digamos que también se puede considerar como fase mínima. Bien, entonces ya la fase. Ahora la estabilidad, pues obviamente ya sabemos que los tres polos están en el plano izquierdo y el plano complejo S, pues el sistema es estable a lazo abierto, ¿no? Es estable. Ahora, la dinámica, que es lo que nos interesa. Entonces la dinámica, lo que podemos observar inicialmente, pues primero que la dinámica es estable. Es una dinámica estable. Y adicionalmente es un sistema de orden superior. Como es un sistema de orden superior, que tiene tres polos, entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál es su dinámica dominante? Entonces la dinámica dominante es la dinámica del polo que esté más cercano al límite de la estabilidad. Pues obviamente los tres polos son de primer orden, ¿sí? Pues su dinámica dominante es de primer orden, pero quien domina esta dinámica es el polo que está más cercano al límite de la estabilidad porque tiene un grado de estabilidad relativa o tiene una distancia con respecto al imaginario más pequeña. Entonces, mientras más pequeña se hace esta distancia sigma, entonces quiere decir que el sistema es más lento, la respuesta más lenta, ¿no? Entonces, esa es la dinámica dominante, la respuesta más lenta, ¿sí? Y está definida por el polo que está más cercano al límite de la estabilidad. Bueno, digamos que así, digamos, repasando en forma general, sistema de dinámicas continuos, cómo se clasifican con respecto a magnitud, con respecto a ganancia estática, fase, estabilidad y dinámica. Pero vamos a entrar en detalle lo que es la dinámica, ¿no? Entonces la dinámica de un sistema continuo, como les decía, garantizando que sea estable, puede ser de orden cero, de primer orden y de segundo orden, ¿no? En este caso, pues, ¿qué pasa con los sistemas de primer orden? Pues los sistemas de primer orden estables, ¿no? Estables, tienen una forma que se llama una forma FOPDT. Entonces, ¿qué es una forma FOPDT? Una forma First Order plus Dead Time. O sea, primer orden más tiempo muerto. ¿Y cómo es la función típica de un sistema de primer orden más tiempo muerto? Pues tiene la forma K sobre tau por E a la menos LS sobre S más 1 sobre tau. Esa es la forma matemática de un sistema de primer orden. O algunos textos pues lo toman de esta forma, ¿no? K por E a la menos LS sobre tau S más 1, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Entonces, los sistemas de primer orden se caracterizan porque tienen tres parámetros que definen su comportamiento, ¿no? La ganancia estática, que es la misma que ya hemos revisado anteriormente, ¿sí? Cuando la frecuencia es cero, ¿cuál es la ganancia que introduce el sistema a la salida? ¿Sí? El tiempo tau, que es el tiempo de respuesta del sistema cuando alcanza el 63% de su valor final, y el parámetro L, ¿sí? Que está en el exponencial, que es el retardo de transporte, ¿sí? El retardo de transporte. Obviamente, si L es 0, E a la 0, ¿cuánto da? Pues 1. Entonces, quiere decir que el sistema no tiene retardo de transporte. Es decir, que responde en forma causal ante un estímulo en forma sin retardos de tiempo, ¿no? Bueno, y adicionalmente, pues hay un parámetro, para el caso de los sistemas de segundo orden, que si nosotros conocemos el valor del tau, ¿cierto? Entonces, el tiempo de establecimiento de un sistema de primer orden es aproximadamente 5 veces tau, ¿no? Y el tiempo de establecimiento es el que nos divide la respuesta de un sistema, digamos que aquí es el tiempo de establecimiento, nos divide la respuesta del sistema en su respuesta transitoria con respecto a su respuesta en régimen permanente o en estado estable, ¿no?
Entonces, básicamente, ese es, digamos que el comportamiento de un sistema de primer orden, ¿no? Entonces, los sistemas de primer orden, pues, tienen un comportamiento. Digamos que, voy a hacerlo aquí gráficamente, digamos que acá está el sistema, se le aplica un estímulo, ¿sí? Normalmente se aplica el escalón, ¿sí? Y se obtiene una respuesta a la salida. Entonces, tiene una respuesta como, realmente la respuesta es de los sistemas de primer orden es más o menos así. No es tan suavizada, pero es de esa forma, ¿no? Entonces, si tuviéramos la oportunidad de superponer el estímulo de entrada el estímulo de entrada y la salida, ¿sí? Pues vamos a ver efectivamente su respuesta transitoria. Digamos que aquí voy a colocar el escalón de entrada, ¿sí? Y muy posiblemente aquí vamos a observar la salida. Digamos que esta es la salida, ¿no? Entonces, aquí lo que se observa es el parámetro L, que es el retardo de transporte. Entonces, el retardo de transporte es el tiempo que tarda el sistema en responder al estímulo, ¿sí? ¿Y eso por qué se ve? Por la transferencia de energía. Entonces, el retardo de transporte se ve mucho en los sistemas físicos mecánicos, en los sistemas térmicos, ¿sí? Entonces, digamos que a un horno uno le entrega, lo energiza, ¿no? Con energía eléctrica, que sería el estímulo de entrada, pero el horno se demora tiempo en responder, hasta que haya transferencia de calor, ¿sí? Entonces, ese tiempo de retardo es el retardo de transporte de energía, ¿sí? Y va a llegar un momento en que ya, digamos, la temperatura se homogeneiza en el horno y ya empieza a incrementarse. Pero por ahora hay un retardo de transporte. En los sistemas mecánicos, cuando hay engranajes y hay juegos en los engranajes, en las poleas, bueno, en los sistemas mecánicos, ¿sí? Donde se presentan juegos, pues son los juegos hay tiempos en que se demora la transmisión de la energía mecánica. Entonces, por ejemplo, el motor se activó, ¿cierto? Pero si está acoplado a un eje, a un engranaje que tiene juego, pues obviamente hasta que el piñón, por así decirlo, engrane con el otro y así sucesivamente, pues implica retardos de transporte, ¿no? Y hay sistemas que muy posiblemente son muy rápidos y que a veces el tiempo es tan instantáneo que no se percibe fácilmente el retardo de transporte, que cuando L es igual a cero, ¿no? La ganancia estática, pues obviamente la ganancia estática es establecer si el sistema amplifica o no la entrada, ¿no? Pues obviamente aquí se observa que la entrada tiene un valor final acá y de la entrada, y aquí va a estabilizar un valor final en la salida, ¿no? Obviamente, si el valor final de la salida es mayor que el valor final de la entrada, pues quiere decir que la ganancia estática es mayor que 1, o sea, amplifica, ¿no? O atenúa, ¿no? Si el signo cambia, quiere decir que hay un desplazamiento, una inversión de fase, ¿no? Bien, y el tiempo de establecimiento, el tiempo tau, entonces cuando se alcanza el 73% del valor final, o sea que básicamente, digamos que aquí, si aquí se tiene un valor final de la salida, entonces se busca el 63%, o sea, 0,63 del valor final de la salida, ¿sí? Digamos que es por acá, ¿cierto? Y el tau es este tiempo, ¿no? El tau es el tiempo que hay desde el momento en que el sistema empieza a responder hasta cuando alcanza el 63% de su valor final, ¿no? Y obviamente 5 veces este valor tau, bueno, vamos que 5 veces ese valor tau, nos da el tiempo de establecimiento que nos diferencia la respuesta transitoria de la respuesta en régimen permanente del sistema, ¿no? Eso como repasando ahí sistemas de primer orden. La idea es que ustedes, normalmente en señales, hago el ejercicio, ¿no? A partir de la función de transferencia, obtener su respuesta temporal. Y al contrario, a partir de la respuesta temporal, medir L, medir tau, medir la ganancia estática y obtener la función de transferencia. Entonces, para que ustedes repasen eso, bueno, creo que acá voy a hacer un ejemplo rápidamente. Entonces, supongamos que tenemos un sistema de la forma 2 por E a la menos S sobre S más 2. ¿Vale? Entonces, la pregunta es, bueno, obtener su respuesta transitoria. Entonces, simplemente, pues la idea es tratar de graficarla acá, ¿no? En el tiempo. Entonces, pues si nosotros conocemos la forma, pues esto es una S, ¿no? Entonces, la idea es medir los parámetros que definen, ¿no? L, ¿cuánto nos da? -1, ¿no? Tau es igual a
a 1/2, ¿no? O sea, esto es igual a 0.5 segundos. K sobre tau es igual a 2, ¿cierto? Por lo tanto, K es igual a eh, K es igual a 2 por 0.5, luego esto es igual a 1. Entonces la ganancia estática es 1. Bien. Bien, entonces como ya se tienen los tres parámetros, bueno, nos faltaría otro. 5 veces tau es igual al tiempo de establecimiento, o sea, esto es igual a 2.5 segundos. Ya conociendo los parámetros, pues ya tenemos la respuesta transitoria de un sistema primer orden. Muy sencillo, ¿no? Entonces, este es como si fuera el escalón de entrada, ¿cierto? Esto es como si fuera la relación entre la salida de un sistema con respecto a la entrada del sistema. Entonces, como si aquí a este sistema se le aplicara un estímulo, un escalón, se tuviera la función de transferencia del sistema, se tuviera la respuesta, luego este es el estímulo, un escalón, ¿no? Y bueno, digamos que aquí voy a graficar, bueno, digamos que aquí es 0 segundos, pues para que quede fácil. Entonces aquí digamos que tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 segundos, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces la ganancia estática es 1. Pues quiere decir que el sistema, su valor final es igual a 1. ¿Cierto? Entonces, lo que vamos a observar es que el sistema se va a estabilizar en 1. Pues, digamos que la ganancia estática es 1. ¿Bien? Bien. Segundo, el L. Entonces, bueno, L es menos 1. Entonces quiere decir que el sistema se aplica el estímulo en 0 segundos y a partir de 1 segundo empieza a responder, ¿no? Y el tau es de 0.5 segundos, o sea que aquí, si empieza a crecer en 1 segundo, aquí estaría 1.05 segundos, o sea, aquí está el tau, ¿no? Entonces, se supone que aquí es cuando alcanza el 63% del valor final. Entonces, si aquí es 1, vamos en el 63%, es en 0.63, ¿sí? Entonces, más o menos aquí uno puede hacer la interpolación, ¿no? Y ahí se alcanza el 63% del valor final. Y esa respuesta va creciendo, ¿no? Y se alcanza el tiempo de establecimiento a los 2.5 segundos. Entonces aquí, si el sistema empezó a crecer en 1 segundo, 2.5 segundos después, ¿cuánto es? En 3.5 segundos. Entonces aquí se puede decir que aquí el sistema alcanza el tiempo de establecimiento. Simplemente hacer la interpolación. Bueno, y esta es la respuesta de la salida. Bueno, muy sencillo obtener respuestas transitorias de sistemas de primer orden, ¿no? Y al revés, ¿no? Al revés, pues es devolverse, ¿no? Medir L, medir tau, medir K y, y obtener la función de transferencia. Entonces acá tenemos la respuesta transitoria y aquí para allá tenemos la respuesta en régimen permanente o en estado estable de un sistema de primer orden estable. ¿Listo? Bueno, bien, ahora los sistemas de segundo orden, pues ¿por qué se caracterizan los sistemas de segundo orden? Pues los sistemas de segundo orden se caracterizan porque tienen una función de transferencia de la forma, bueno, K omega 0 al cuadrado sobre S cuadrado más 2 zeta omega 0 S más omega 0 al cuadrado, ¿no? Entonces estos sistemas de segundo orden, bueno, asumiendo que son estables, ¿no? O sea, deben tener polos en el plano izquierdo del plano complejo S, se caracterizan porque tienen tres parámetros, ¿no? La ganancia estática acá, que también es la ganancia del sistema cuando es cero, ¿no? La frecuencia es cero. Bueno, en el ejemplo anterior acá la pudimos haber calculado sin necesidad de despejar acá, simplemente hagamos G de cero. ¿Cuánto da? Pues daría 2. E a la menos cero, ¿cuánto da? Pues 1. Y si esto es cero, ¿sí? Entonces sobre 2 da 1, ¿no? O sea, esta ganancia estática se puede calcular así, o también como lo calculamos acá, ¿no? O sea, cuando la frecuencia es cero, ¿no? Entonces acá, en los sistemas de segundo orden, la ganancia estática también es si el sistema amplifica o atenúa cuando el estímulo es frecuencia cero. El zeta es el factor de amortiguamiento, ¿sí? El factor de amortiguamiento que nos define qué tan oscilatorio es el sistema. Se busca que el factor de amortiguamiento para sistemas estables sea mayor que cero y menor, bueno, mayor que cero, ¿no? Mayor que cero. Para que el sistema sea estable, ¿no? Si es negativo, el sistema ya es inestable, ¿no? Y la omega cero, que es la frecuencia natural no amortiguada,
que sea en radianes sobre segundo, ¿no? Entonces, la frecuencia natural no amortiguada nos define el ancho de banda del sistema, ¿sí? Las frecuencias que de operación. Obviamente, pues un sistema de segundo orden, puede tener, bueno, tiene dos polos, ¿no? Tiene dos polos y esos dos polos pueden ser de esta forma, pueden ser dos polos reales o puede ser un par de polos complejos conjugados, ¿no? ¿Sí? Cuando es estable, cuando es estable, ¿no? Entonces, o sea, cuando es estable que están ubicados en el plano izquierdo del plano complejo S. Entonces, si los dos polos son reales, pues el sistema puede ser sobreamortiguado o críticamente amortiguado, ¿no? Si los dos polos son reales. Y si los polos son pares polos complejos, se dice que es un sistema subamortiguado. En control, normalmente, pues se trabaja con dinámicas subamortiguadas, ¿no? Bueno, cuando zeta es igual a cero, entonces el sistema es oscilatorio. Entonces, como si tuvieran los polos acá, en el eje imaginario, ¿no? Si zeta es menor que cero, el sistema es inestable. Entonces, no tiene caso de definir su dinámica. Su dinámica simplemente es inestable, ¿sí? Si zeta es igual a cero, el sistema es oscilatorio, pero es inestable, ¿no? De segundo orden. Y obviamente, si zeta es mayor que uno, bueno, mayor o igual que uno, el sistema es sobreamortiguado. Y si zeta está entre cero y uno, es el sistema subamortiguado, ¿no? O sea, tiene polos complejos. Cuando el sistema es sobreamortiguado, pues su comportamiento dinámico, o sea, cuando tiene polos reales, su comportamiento dinámico se parece a la respuesta de un sistema de primer orden, ¿no? Pero cuando el sistema es subamortiguado, su respuesta pues va a tener oscilaciones. Y esas son las respuestas dinámicas que normalmente se trabajan en control. Entonces, por eso vamos a analizar específicamente sistemas subamortiguados, ¿no? Entonces, un sistema subamortiguado de segundo orden se caracteriza porque tiene una función de transferencia k omega 0 al cuadrado sobre s cuadrado más 2 zeta omega 0 s más omega 0 al cuadrado. Entonces K, pues básicamente es la ganancia estática del sistema, o sea, cuando la frecuencia vale cero, ¿no? Entonces observen, si la frecuencia vale cero en esta función de transferencia que nos da, pues digamos que aquí haciéndolo rápidamente, esto a cero, esto a cero, entonces K omega cero sobre omega cero, pues da K, ¿no? K omega cero al cuadrado sobre omega cero al cuadrado, pues da K, ¿sí? Entonces esto nos define prácticamente la relación del voltaje final a la salida sobre el voltaje final a la entrada. ¿Qué tanto amplifica el sistema, no? Bueno, ahora, como vamos a trabajar con sistemas subamortiguados de segundo orden, el factor de movimiento va a estar entre cero y uno, ¿no? Entonces, la idea es analizar pues, la dinámica del sistema calculando los polos, ¿no? Los polos de ese sistema. Entonces, los polos de ese sistema, en este caso, van a estar ubicados pues, resolviendo la función cuadrática del denominador, donde están los polos, pues nos da menos b, o sea, menos 2 zeta omega cero, más o menos la raíz de b al cuadrado, o sea, 4 zeta al cuadrado, omega cero al cuadrado, menos 4 veces a por c. En este caso, pues a es 1 y c es omega cero al cuadrado. Todo sobre 2 por a, pero como a es 1, pues da 2, ¿no? Entonces, las raíces de un sistema subamortiguado, pues, bueno, aquí podemos ir simplificando. Nos daría menos zeta omega cero, o sea, ya cancelando este 2 con este 2, más o menos. Entonces, observen que acá podemos factorizar, bueno, podemos factorizar 4 omega cero al cuadrado y sacarlo de la raíz. Entonces, daría 2 omega cero y sobre el 2, pues este 2 con este 2 se van, pues quedaría por la raíz de zeta cuadrado menos 1. Pero como zeta está entre cero y uno, ¿sí? Pues zeta al cuadrado va a ser mucho más pequeño que 1. Luego esto nos va a dar un valor negativo, ¿no? Es negativo. En conclusión, los polos de un sistema subamortiguado de segundo orden va a tener polos en, entonces como A negativo, entonces aquí simplemente voy a llamar más o menos J omega cero raíz de 1 menos zeta. Entonces estos son los polos, ¿no? Entonces los polos de un sistema subamortiguado van a tener en el plano complejo S, ¿sí? Parte real, parte imaginaria, van a tener, una ubicación
de esta forma, ¿no? Obviamente el término zeta omega 0 se conoce como sigma, que es el grado de estabilidad relativa. Y ese grado de estabilidad relativa nos dice qué tan alejado está el polo del límite de la estabilidad, o sea, sigma es la parte real, ¿no? Entonces acá básicamente se va a tener esta distancia de sigma, ¿no? Y el término omega 0 raíz de 1 menos zeta al cuadrado, ¿sí? Se conoce como omega d, que es la frecuencia natural amortiguada del sistema, ¿no? Entonces también está en radianes sobre segundo. Entonces acá está más omega d, j omega d, ¿no? Y aquí estaría menos j omega d, ¿no? O sea que la ubicación de los polos del sistema, pues básicamente están en menos sigma más o menos j omega d. Omega d, pues obviamente es la frecuencia natural amortiguada. ¿En qué se diferencia la frecuencia natural no amortiguada? Pues que esta depende del factor de amortiguamiento, ¿no? Entonces, como zeta al cuadrado zeta es pequeñito, zeta al cuadrado es mucho mayor que 1, luego nos da un par de polos complejos conjugados, ¿no? Y bueno, y esa es la respuesta transitoria del sistema, de un sistema de segundo orden. Hay que calcular su ganancia, hay que calcular su frecuencia natural amortiguada, hay que calcular su factor zeta. Conociendo zeta y omega 0, pues se conoce el grado de estabilidad relativa, o sea, la parte real de la ubicación del polo. Y si se conoce omega 0 y zeta, se puede calcular la frecuencia omega d, que es la frecuencia natural amortiguada del sistema, es decir, se puede conocer la ubicación del polo en su parte imaginaria, ¿no? Bien, obviamente esto desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista experimental, pues hay algunas relaciones, vamos a mostrarlas, bueno, están acá, hay algunas relaciones que nos permiten establecer el comportamiento, o sea, para poder obtener su comportamiento dinámico ya desde el punto de vista temporal, ¿no? Entonces, una de las relaciones es el porcentaje de sobrepaso máximo. El sobrepaso máximo de un sistema subomotivo de segundo orden es igual a 100%, bueno, a 100 por E a la menos sigma sobre omega d, ¿sí? Por ciento, ¿no? Si se reemplaza sigma sobre omega d, pues eso nos da 100 por E a la menos sigma es zeta omega 0, y se divide sobre omega d, que es omega 0 raíz de 1 de menos zeta al cuadrado, pues simplemente esto es zeta sobre 1 menos raíz de 1 menos zeta al cuadrado, porcentaje, ¿no? Entonces el sobrepaso, pues es el saber, el sobrepaso aquí es esta distancia porcentaje, ¿no? El sobrepaso es cuánto excede el pico del sistema con respecto al valor final, ¿no? Si este es el 100%, entonces el sobrepaso, por ejemplo, acá puede ser un 30%, ¿no? Lo que se excede, ¿no? El otro término importante, pues en la dinámica de un sistema de segundo orden subamortiguado, pues el tiempo de establecimiento, que depende del error en estado estacionario. Bueno, si es el 1%, es igual a 4.6 sobre sigma. Si el tiempo de establecimiento pues va a ser igual al 2%, es de 4 sobre sigma, o sea, el grado de estabilidad relativa, y el tiempo de establecimiento es igual a 3 sobre sigma cuando el error en estado estacionario es del 5%, ¿no? Entonces, repasando pues esas relaciones. Y ustedes pueden consultar las otras relaciones. Bueno, ¿cuánto es el tiempo? ¿Cuánto es el tiempo de crecimiento, time rise? ¿Cuánto es el tiempo de establecimiento? Bueno, ya lo tenemos el tiempo de establecimiento. ¿Cuánto es el tiempo pico? ¿Sí? Todos esos parámetros también hay relaciones, pues que ustedes, como que en señales y sistemas se revisaron, ¿no? Entonces, este es el famoso tiempo de crecimiento, rise time, cuando alcanza por primera vez el valor final. Este es el famoso tiempo pico, cuando alcanza el tiempo pico o del sobrepaso máximo. Y aquí este puede ser muy posiblemente el tiempo de establecimiento, cuando el sistema ya alcanza una tolerancia eh, muy pequeña de variaciones, ¿no? Donde aquí nuevamente se obtiene la respuesta en régimen permanente y a la izquierda del tiempo de establecimiento se tiene la respuesta transitoria del sistema, ¿no? Bueno, a ver cómo vamos de tiempo. Te voy a hacer aquí, pues rápidamente un ejemplo. Sí, un ejemplo de un sistema de segundo orden. Para terminar, supongamos que tengo un sistema de la forma, digamos que aquí vale, no sé, 200 sobre s cuadrado más 14 s más
100. Bueno, entonces, pues la idea es obtener su respuesta transitoria y su gráfica, ¿no? Voy a hacerlo aquí, simplemente en forma general, ¿no? Forma general. Entonces, pues simplemente la ganancia estática, ¿cuánto es? Pues 200 sobre 100, 2, fácilmente. ¿Sí? Es cuando es igual a cero, ¿no? Su frecuencia omega cero, pues la raíz de 100, 10 radianes sobre segundo. Y sigma, entonces 2 zeta omega cero, el factor de amortiguamiento, ¿cuánto da? Pues entonces esto da 14. Y obviamente, si necesitamos despejar sigma, pues va a ser igual a 14 sobre 2 por 10, o sea, es igual a 0.7. Bueno, efectivamente, el factor de amortiguamiento está entre 0 y 1 en sistema subamortiguado, ¿no? Entonces está bajo lo que se presupuestaba. Bueno, y obviamente la ubicación de los polos. Entonces, sigma, que es igual a 0, sigma es igual a sigma es igual a zeta omega 0, o sea, es igual a 0.7 por 0.7 por 10, o sea, 7, ¿no? Y omega d, pues va a ser igual a omega 0 por la raíz de 1 menos zeta al cuadrado. Entonces, omega 0, ¿cuánto es? 10 por la raíz de 1 menos, esto es 0.7 por 7, pues 0.49, o sea que esto es igual a 10 por la raíz de 0.51. Bueno, pues ahí nos da un valor más pequeño que 10, ¿no? Bueno, entonces, en definitiva, pues eso nos indica que aquí vamos a tener la ubicación de los polos, se lo pueden calcular. Pues aquí ya se sabe que aquí está la distancia de 7 y aquí más o menos, pues J omega D, que bueno, yo diría que es alrededor de, bueno, raíz, voy a hacerlo acá, entonces ya que tenemos MATLAB, raíz de 0.51 por 10. 10 por raíz de 0.51. 7.14. Bueno, pues realmente esa es la frecuencia natural amortiguada, 7.14. 7.14 positivo y negativo, ¿no? Entonces acá es J 7.14, ¿sí? Y por aquí sería menos J 7.14. O sea, los polos 1, 2 del sistema están en menos 7, más o menos J 7.14, ¿no? Ya la respuesta de la ubicación de los polos del sistema. Y bueno, pues aquí básicamente si vemos la respuesta al escalón, pues aquí está el escalón. Entonces, pues bueno, tendré que calcular el sobrepaso máximo. Voy a hacerlo aquí, pues va a tener una respuesta de segundo orden. Si aquí es 1, entonces la ganancia estética nos dice que tiene valor de 2, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el sobrepaso? Entonces, pues ya sabemos que el sobrepaso máximo es igual a 100 por E a la menos zeta sobre raíz de 1 menos zeta al cuadrado, por ciento, ¿no? Entonces, ¿conocemos zeta? Sí, zeta nos da 0.7. Entonces, acá voy a calcular ese sobrepaso para saber su respuesta transitoria. Entonces, zeta es igual a 0.7. Entonces, MP, sobrepaso máximo, es igual a 100 por X de menos, 10, me faltó menos pi por cita, es pi cita, dividido en SQRT de 1 menos cita por cita. Entonces da 4%. 4% de sobrepico. O sea que bueno, voy a hacerlo acá. Digamos que si 2
Si 2 es el pico, el valor donde se estabiliza la secuencia, entonces 2 por 0.0459, que sería el 100%. Ese es el valor del pico, más bien, 1.0459, ¿sí? Si ese es el porcentaje, pues el pico se va a obtener en 2.0918. Entonces, básicamente, para tener acá ese dato importante. Entonces, digamos que el sobrepaso más es de 4.5%. ¿Sí? Quiere decir que este pico realmente aquí se provoca en el 4% de 2 es 4, pero 0.105, ¿sí? Más o menos es lo que nos dio, ¿no? Para ir graficando. Y el otro valor importante de pronto para tener en cuenta es 0.918. Bueno, digamos que 2.1 más o menos, ¿sí? Y el otro es el tiempo de establecimiento. El tiempo de establecimiento pues va a ser igual a, vamos a hacerlo al 1%, 4.6 sobre sigma. ¿Sigma cuánto nos da? 7. Sigma 0.65 segundos. Entonces, básicamente uno ya tiene la respuesta transitoria de un sistema, de este sistema. Aquí en esta formita que me faltó un menos pi sigma, ¿no? Aquí voy a colocarlo acá, el sobrepaso que es menos pi por sigma y aquí menos pi zeta. ¿Sí? Bueno, me faltaba ese parámetro. Bueno, pero entonces aquí el tiempo, aquí es más o menos en 2.1, ¿sí? Donde se alcanza el sobrepaso. Y si aquí se aplicó en 0 segundos el escalón, más o menos aquí en 0.65 segundos se tiene el tiempo de establecimiento, ¿no? Pues la idea es que ustedes consulten, bueno, ¿cuánto sería el tiempo pico, por ejemplo? O cuánto sería el tiempo de crecimiento del sistema, ¿no? Bien. Entonces, esto es lo que tiene que ver con análisis de respuesta sanitaria para sistemas continuos. La próxima clase, porque ya el tiempo ha caducado, bueno, la idea es revisarlo rápidamente para sistemas discretos, ¿sí? Para sistemas discretos, que es lo mismo que para los sistemas continuos, pero digamos que considerando bueno, otras situaciones que es diferente a los casos discretos, que es donde se ubican los polos si están en el semiplano izquierdo o semiplano derecho del plano complejo Z, ¿no? Entonces, muchachos, pues entonces la próxima clase, que sería el viernes, pues vamos a revisar error en estado estacionario, y con eso ya tendríamos pues la temática y la temática completa para el desarrollo de la evaluación, la primera evaluación de control, que va a estar programada para este viernes en 8, ¿no? Este viernes en 8, ya que el miércoles es festivo, ¿no? Entonces, el próximo viernes terminaremos la parte teórica de lo que es el error en estado estacionario y con eso se tendría la primera evaluación del curso. No sé si tengan alguna inquietud adicional, muchachos, preguntas, dudas con respecto a lo que acabamos de ver. Bueno, entonces como les comentaba, pues hoy había un permiso académico, pero le era voluntaria la asistencia. Eh, eh, de todas maneras, esta clase la voy a cargar en la plataforma Moodle para que pues quienes no tuvieron la posibilidad de ingresar porque tienen sus actividades del permiso, pues la puedan ver en forma síncrona, ¿no? Y como les decía, pues era importante avanzar en la temática, dado que el próximo miércoles es festivo y bueno, tenemos que avanzar en lo proyectado, en lo que se proyectó en el desarrollo del curso. Bueno, muchachos, entonces muchas gracias por su asistencia. Ah, bueno, sí, Sí, Diego, buenos días, ingeniero. Es que buen yo día. tenía una pequeña duda respecto al taller. Ujú. Eh, pues primero bueno, ahí nos piden verificar en MATLAB, ¿no? Entonces, Sí,
Eso como el taller se hace a mano, ¿se incluiría pantallazos Sí, sí. listo, El ingeniero. código de pantalla. Entonces, por ejemplo, bueno, como digamos que se tuvo que hacer el análisis de estabilidad de un caso particular por Ruth Hurwitz, ¿no? Pues obviamente Ruth nos da un criterio de estabilidad absoluta. Entonces, la idea es que se verifique en MATLAB utilizando un criterio de estabilidad relativa, que es utilizando, entonces obviamente si es necesario, pues la función de transferencia y utilizando, por ejemplo, el comando roots para ver dónde están los polos y verificar que efectivamente los polos están en el plano izquierdo o están en el plano derecho, ¿sí? Viendo la parte real. O pues definiendo la función de transferencia y utilizando el comando relocus, ¿sí? Que nos va a permitir ver exactamente la ubicación de los polos en el plano complejo S, si están en el plano izquierdo, si están en el plano derecho. Y asimismo para los ejercicios que estén considerando sistemas discretos, ya para el caso discreto. Pero básicamente es verificar utilizando MATLAB lo que ustedes analizaron en forma absoluta, en forma relativa. Listo, ingeniero. Y pues una cosa más en cuanto a la fecha, pues es que el link aparece para el 3 de diciembre, pero pues en la Eh, rúbrica aparece para el 10. es para el 10, es para el 10. Listo, ingeniero. Listo, eso era. Gracias. Bueno, bueno muchachos, entonces muchas gracias por su asistencia y bueno, nos encontramos el próximo viernes para revisar lo que corresponde. Bueno, termina lo que es análisis de, error, respuesta transitoria para el caso discreto, que es muy similar, y ver análisis de error en estado estacionario. Entonces, que tengan buen día, muchachos. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego, Hasta luego, ingeniero. ingeniero. Hasta luego, ingeniero, que esté bien, Gracias. gracias. Bueno, Gracias, gracias ingeniero. a ustedes. Que estén muy bien.